Bienvenidos a otra sesión en línea que la FAD Tasco tiene preparado para ustedes. Mi nombre es Laura Miranda y soy artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como @FADUNAMTasco y en YouTube puedes seguirnos en nuestro canal oficial de la FAD Tasco. Estas sesiones están realizadas con el fin de que nuestros invitados nos platiquen acerca de sus procesos creativos durante la investigación, producción en torno a las artes y diseño, y en ocasiones especiales a la música. En esta ocasión me complace presentar a nuestro querido Rubén Maldonado, mejor conocido como Escalera. Él nos hablará de cómo ha integrado el dibujo a su obra y de las viñetas que realiza, en donde aborda temas escatológicos y evidencia nuestro machismo, racismo, corrupción, fobia a lo diferente, entre otros temas, a través de lo que hace mejor, que son sus monitos con humor negro, como él los llama. A continuación leeré su semblanza. Rubén Maldonado Barrera, Escalera, nació en la Ciudad de México en 1983. Cursó la licenciatura y maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Desde hace 6 años, su producción artística se centra en la creación de narrativas gráficas que explotan la sátira y el humor negro en soportes de autoedición como el fanzine y el webcómic. Su trabajo de tira cómica ha sido publicado en medios electrónicos como la revista Histeria e impresos como el semanario El Chabacano. Con su trabajo se ha hecho acreedor a la beca Jóvenes Creadores del FONCA en 2013 y ha sido seleccionado para participar en la Bienal de Arte Emergente de Monterrey, Nuevo León. Ha expuesto en diversos espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil, la Galería Autónoma de la UAM, la Casa del Lago, el Museo de Arte Moderno, el Museo José Guadalupe Posada en Aguascalientes, el Parque Fundidora en Nuevo León y en Malmö, Suecia, con el proyecto de Moder. Ahora pues nos toca conocer su trabajo como dibujante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Maldonado, alias Escalera. Y pues en esta ocasión, en esta cápsula, les voy a platicar un poquito de mi trabajo. Yo estudié en la ENAP, bueno, otrora ENAP y ahorita FAD, allá en Xochimilco. Y pues les quería platicar un poquito de mi obra, de los procesos por los cuales pues mi trabajo fue evolucionando hacia lo que ahorita pues actualmente hago, que es cartón de humor mediante las redes sociales. Es como el medio por el cual distribuyo mi obra. De repente algunos fanzines por ahí he estado moviendo. Les quería pues no sé, como platicar un poquito de pues principalmente del trabajo que yo he estado realizando en los últimos años, principalmente porque ahorita que ya pues terminé la carrera hace muchos años, que ya digamos que estoy pues trabajando de profesor, de eso me mantengo, pensar cómo la producción de mi obra fue evolucionando y también se fue acoplando un poco a las condiciones en las que pues los artistas vivimos hoy en día, y que creo que les serviría, no sé, a mí me hubiera servido que alguien me lo hubiera dicho al iniciar la carrera. Creo que cuando uno empieza la carrera tiene muchas expectativas, y ya cuando lleva pues por lo menos unos, no sé, 2, incluso 3 años, pues esas expectativas van cambiando respecto a lo que a uno le enseñan los profesores, si le tocó estar con un muy buen profesor o con una porquería de profesor también. Y con el paso del tiempo, de repente me empecé a dar cuenta que algunas cuestiones relacionadas con el humor eran las que más me movían, ¿no? Las que más me atraían de repente, ¿no? Al principio eran como pequeños dejos, como pequeñas insinuaciones que yo daba ahí dentro de mi trabajo.
como pequeños monitos, ¿no? Que salían ahí haciendo aparición en algunas escenas medio solemnes, pero ahí había de repente un monito que salía como de manera chusca o de manera un poquito absurda. Entonces, con todas estas enseñanzas, pasando por todos estos, digamos, etapas, trabajando en un taller de carpintería, un proyecto de escultura, yéndome a trabajar a algunas comunidades, de repente empecé a tener muchas ganas de dibujar. Y no de dibujar cuerpos humanos, ni de sentarme en el pecero a dibujar a los transeúntes, ¿no? A los usuarios del metro. En realidad fue empezar a contar chistes mediante el dibujo. Los primeros chistes fueron muy malos. Los primeros chistes como que no me llevaron a nada. Después me empecé a animar a publicarlos en Facebook para, pues, por lo menos enterarme si los chistes eran malos solamente vistos desde mi visión, o si en verdad alguien más me podía decir que estos chistes eran muy secos, muy malos, contarlos mediante el dibujo. Y que de repente me di cuenta que pues ese era mi nicho de producción. Empezaron a hacerse algunos virales, empezaron a gustarle mucho a la banda. Obviamente, bueno, trascendieron ese círculo de amistades y empezaron a moverse como por otro lugar. También me di cuenta que la escena fancinera, a mí no me tocó vivirla cuando yo estaba en la FAD, pero amigos más pequeños que yo empezaron a moverse en el mundo de los fanzines. Me animé a meterme a vender algunos de mis trabajos. Si bien es una escena que me fascina ver el trabajo de las demás personas, creo que lo mío son las redes sociales. Y así empecé un camino de 7 años, básicamente, ininterrumpidos. Es el proyecto creativo que más yo he durado. Y eso me interesa ahorita hacerles como este pequeño resumen, digamos, de mi trabajo, por lo menos de estos antecedentes, para que entiendan un poco que la carrera artística, además de ser de largo trote, no necesariamente es que si tú entras a la carrera con gustos por la pintura, quiere decir que de manera lineal e inequívoca te vayas a mantener sobre esa línea el resto de tu vida. No es que tampoco esté mal que lo hagas si te interesa pintar y así te mantienes durante muchos años y así incluso llegas a morirte pintando, pero también si de repente te interesa probar una cosa, probar otra, informarte de un panorama, tener una visión más panorámica de las prácticas que se hacen y de lo que se está generando en tu generación, por ejemplo los fanzines, por ejemplo el performance, el arte activista, pues creo que sería importante que probaras esas opciones y que poco a poco fueras afilando digamos, ese gusto por tu trabajo, por tus procesos. Prácticamente todo lo que hago como obra es dibujo. El dibujo para mí es un vehículo todoterreno, no necesariamente un carro. Me imagino como una especie de animal que no importando el ambiente donde él tenga que caminar, lo va a lograr porque tiene la posibilidad de metamorfosearse. Eso. Entonces, en este caso, mi trabajo tiene que ver con la posibilidad de acoplarme y en este caso también tener, ahorita con lo que les platicaba, de tener pequeñas ideas e ideas que van generando este cotidiano de producción. Y en general siempre el dibujo, desde ahora que lo recuerdo, digamos que ahora que lo veo en perspectiva, el dibujo siempre se mantuvo como esta herramienta constante, que nunca desapareció en mi práctica, ya estando en una comunidad, ya estando produciendo pintura o grabado o escultura en madera con los carpinteros, siempre el dibujo fue una constante mía. Entonces, pues prácticamente pensemos que en algún momento me di cuenta que uniendo estas inquietudes humorísticas con el dibujo iba a acabar haciendo algo que me iba a hacer muy feliz. Esto por un lado, hablando de la técnica, ¿no? Pensando que el dibujo es este animal muy versátil, todoterreno, que tiene una potencia infinita para mí. Empezar a dibujar, empezar a ponerme a practicar con estos discursos de humor, con estos chistes, y principalmente porque, bueno, la tripa aprieta
y uno tiene que chambear de algo para poder pues vivir. Y me di cuenta que enfrente de mí se me abrieron dos caminos, el de la docencia por un lado y el de las artes por el otro, el de la producción. Pues me empecé a clavar en hacer más sencilla mi práctica y acoplarla a mis tiempos de dar clases, de ir a dar clases a chicos de prepa, chicos de licenciatura. Y en algún momento me di cuenta que era yo un dibujante a medias. Y al principio fue una revelación un poco incómoda. Darme cuenta que no era un artista de tiempo completo. Y que no era un artista como el que yo me había imaginado en algún momento que me convertiría, ¿no? Como este artista romántico, obsesionado con su trabajo. Más bien me fui dando cuenta que soy un artista que le gusta mucho tomar experiencias de su práctica cotidiana como profesor, como pareja, como amante de los gatos, y en general como chilango, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues me tuve que dividir entre mi chamba, con la que gano varo y con la que me gusta dar clases, ¿no? Y la otra, que es mi chamba creativa, en la que pues un poco en un objeto deposito mis ideas con mis dibujos. Pues nada, entonces un poco ese convertirse en un artista a medias me fue gustando más la idea conforme iba pasando el tiempo. Y ahorita me doy cuenta que ser un dibujante con esas características es también abrir más posibilidades de creación. Y digo, no es porque esté contento con que nuestro país no se invierta tanto en artes, o sea que las artes sean pues un medio un poco complicado para poderse abrir paso en la vida profesional. Pero vaya, o sea, creo que también es importante ver cuál es nuestra identidad como digamos, regiones del sur global, personas que pues estamos acostumbradas y acostumbrados y acostumbradas a trabajar bajo cierta presión o en contra de la corriente, y que eso también va generando una identidad en el discurso gráfico, por lo menos yo desde el dibujo. Pero bueno, si a ustedes les gusta hacer performance, les gusta hacer pinturas y les gusta hacer artivismo, van a irse dando cuenta que también es importante incluir las prácticas cotidianas dentro del discurso mismo de la obra, aunque sea de manera muy imperceptible, pero creo que es importante hacerlo. Y en mi caso podría decirles que ha sido un grato resultado el que por medio de mi trabajo yo he ido, digamos, entendiendo mejor que las prácticas como artista tercermundista, por así decirlo, digo, con todos los privilegios que implica haber estudiado una carrera, haber tenido el apoyo de mis padres por mucho tiempo, incluso después de haber acabado la carrera, pero sí pensar que estos discursos también es necesario hacerlos palpables dentro de nuestro propio trabajo. Y que si bien un monero del New York Times tiene toda la infraestructura y todos los medios para poder vivir de su trabajo 24/7, eso no quiere decir que aquí en México, por ejemplo, si ustedes se dedican a la gráfica, a la autoedición, incluso al contar historias desde el humor gráfico en lo digital, eso no quiere decir que lo tengan que dejar de hacer. Podrán tener que sí negociar un poquito más con las condiciones que les rodean para pues poder llevar este trabajo a buen puerto, pero en general pensar que también uno va forjando esa identidad, va forjando alianzas, gracias a que tiene que repartirse el trabajo en un espacios, ¿no? Entonces, pues no sé, esto sería un poco todo lo que me queda decirles. Tampoco quiero volver esto como la egoteca de Escalera. Pues nada, muchas gracias por su tiempo. Bueno, si les interesa seguir más en mi trabajo, por ahí van a estar presentes las redes sociales en donde me encuentro. Busquen Escalera en Instagram y en Facebook, y ahí seguramente les va a aparecer parte de mis monos. Y pues les mando un fuerte abrazo. Pásensela muy bien y cuídense mucho en esta ya extensa cuarentena.
Agradecemos que el maestro Rubén Maldonado nos haya brindado un espacio para platicar acerca de su quehacer artístico en la escena de las autopublicaciones, el cual es una buena opción para los artistas que quieren seguir dibujando y produciendo gráfica. Nos haya explicado cómo un artista puede utilizar las redes sociales a su favor para seguir con esta profesión que no es tan fácil, y nos acompañe con sus viñetas de humor durante esta contingencia. Recuerden que el próximo estreno lo tenemos el jueves 17 de septiembre a las 15 horas por este mismo canal. Cuídense mucho. Hasta pronto.